artículo 191 habla de la promoción, facilitación y favorecimiento de prostitución. Esto es a una persona mayor de edad. Pero, por ejemplo, yo he visto que en la prostitución hay mujeres ya de la tercera edad. No sé si hay alguna postura en relación a mujeres de la tercera edad que se dedican a la prostitución o que de alguna manera son explotadas por algún familiar, algún proxeneta. Sí, o sea, mientras las condiciones físicas sean más adversas, lógicamente se agrava la pena. ¿Ya? Ah, ya. Y como usted dice, esto realmente es el proxenetismo. Lo que tenemos aquí es el proxenetismo. Vivir a costa de la prostitución de las mujeres. ¿Ya? Y se agrava por, ahí vamos a ver, se agrava por la circunstancia de ser mayores. Ah, ya, muchas gracias. Y otra El, pregunta. el 192 Ujú. da... Ahí tengo un poco de duda porque dice que si durante su explotación sexual la persona hubiera estado embarazada, Sí, pero el caso es que digamos que la persona ya está embarazada, pero si a causa de que pusiéramos el caso que la persona no estaba embarazada, pero a la hora de que la explotaron sexualmente queda embarazada, lo único que repercute es aumentar la pena. sí, Ah, ya. Mientras más daño, más se impone o es mayor la pena, ¿verdad? sí, eso lo tenemos en el 192, ¿verdad? Ah, ya. Que es para el caso de los proxénetas. Ajá. Y si fuera una explotación a una menor de edad, pero con consentimiento de ella, No, no, es que si es menor de edad, no, no hay delito. hay, hay sí, si usted no leyó los artículos, porque me está preguntando del artículo siguiente. Sí, del 193. Sí, entonces, cada artículo tiene su propia dosis, su propio tipo y su propia pena. Ah, ¿Ya? ya. Por eso es que hay Ujú. que Sí, es que leerlo mi todo. pregunta, ajá, mi pregunta en ese 193 Leamos, primero leamos. es que sí haya. Leámoslo, por favor. Muy bien. Le leo el 193. Sí, Artículo 193. Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Quien para sí mismo o para terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años sin perjuicio de las penas que pueda corresponder con la comisión de otros delitos. Y dice reformar el artículo 38 del decreto del Congreso número 9-2009, el 3 del 4 del 2009. Yo solo traía a colación la duda, por ejemplo, como las menores de 14 años en adelante, ellas ya pueden decidir por su vida sexual. Pero acá dice que son menores de edad. o sea, ahí cuando habla de menores, habla de
los que son menores hasta los 18 años. Antes de los 18. Antes de los 18. Bueno, entonces, ¿qué dice el artículo? Quien para sí mismo o para tercera persona, es decir, busca un beneficio para sí mismo o para tercera persona a cambio de un acto sexual con menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente de que se logre el propósito o no se logre. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le ofrezco a una persona que si me ayuda a estar con su menor hija, le voy a dar a ella tanto y para la hija tanto, solo ese acuerdo, sin que ocurra nada, ya se está cometiendo un delito. Se está cometiendo la actividad sexual remunerada. Si, por ejemplo, se trata de una menor de 12 años y se consigue, el sujeto estaría cometiendo este delito con la persona que lo ayude, pero él además estaría cometiendo violación porque se trata de menor de 12 o de 10 años. O sea, estaría cometiendo dos delitos. La sola transacción ya es considerada delito. Aún consentido con la menor. Es que el castigo aquí es para los adultos. Para los adultos y lógicamente habría que ver quién tan consentido es, porque si es la mamá la que la obliga, hay que ver hasta dónde hay consentimiento. Por ejemplo, que fueran dos personas adultas, dos amigos, un hombre y una mujer, y viene el hombre y le dice a la mujer, mira, vamos a echarnos los tragos o vamos a tomar, y a cambio de que yo te invite a tomar, pues más en la noche, entonces me das a tu hija, ¿va? Pero igual consultarle a tu hija. Entonces viene la hija y le dice, basta, bueno, nos vamos los tres a tomar y pues ya más nochecita, pues ella es como que hiciera el pago a costa de que esta persona los está invitando a tomar, a bailar y qué sé yo, ¿verdad? Sí, eso se da mucho y es por eso es que se penalizó. Y lógicamente yo ahí no podría hablar de consentimiento libre de vicio de la menor, porque la relación no es con ella. La relación es entre la mamá y el adulto. Y entonces, quiera que no, todos esos aspectos son los que hay que aclarar al momento del juicio. Pongamos que él la conociera de tiempo y realmente hubiera una relación de enamoramiento entre los dos, tal vez no cometería violación, pero la mamá y él se están cometiendo el delito este. Ya, entonces. Hay que tomar, es que el derecho penal no es un libro de cocina. En el derecho penal hay que demostrar, y por eso es tan importante la labor del fiscal y del defensor, hay que demostrar cada hecho que se anuncia. ¿Ya? Ya. Sí, pues hay que analizar bien el caso, el contexto del caso para ver si hay un delito o dos delitos o dependiendo, ¿verdad? Sí.
Por Ya. eso es que yo, cuando les paso el caso, les paso la información suficiente para que lo puedan tipificar. Doña Lisette Alejandra Pérez. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí. Solo una pregunta con respecto al artículo 191. En el final del artículo dice que la pena por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución dice que tiene prisión de 5 a 10 años. Y en la parte final dice, y con multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Quiere decir que va a pagar la pena con prisión y adicional va a ser la multa. Bueno, es que ahí vamos otra vez a penal 1. En penal 1, ¿cómo les explicaron que era el sistema de penas en Guatemala? Sería, si cumple la cárcel, no cumple la multa. Y si No, cumple la multa, no cumple cárcel. no. El sistema de Guatemala es un sistema muy especial. Teníamos pena fija de muerte, que hasta hace poco estuvo vigente. Teníamos pena solo de prisión. Tenemos pena de prisión y multa, pena solo de multa y el arresto, que es para las faltas, que es puramente multa. Entonces, si a usted el 191 le dicen que tiene una prisión de 5 a 10 años, más una multa de 50,000 a 100,000 quetzales, se le imponen las dos penas. Pongamos que le pongan la menor, 5 años, y le ponen la menor en multa, 50,000 quetzales. Pero entonces viene y si no la puede pagar porque no tiene fondos, esa pena de multa se le convierte en prisión a razón de un día de cárcel por cada 100 quetzales que no pague. Esto es ya aplicando la conversión que se aplica cuando no pueden pagar o no pueden siquiera llegar a un acuerdo o dar algún bien en fianza o algo así. Que es una pena, digamos, que se convierte y lo hace el juez a los 3 días de estar firme la pena impuesta. ¿Ya? Por eso les digo, nuestro sistema es de pena fija, alternativa, mixta, y hay delitos inclusive que le dan a la facultad al juez de decidir si pone una pena u otra. Por ejemplo, en la revelación de secretos, el juez decide si pone prisión o multa. Por eso es que tienen que leer ustedes. Cuando dice prisión y multa, se aplican las dos. Cuando dice prisión o multa, se aplica solo una de estas. También eso se mira en derecho penal. ¿Ha clarificado su duda? Sí, licenciado, muchas gracias. Vale.
El 194 lo derogaron. El 195 se refiere a las exhibiciones obscenas. Ahí es, digamos, solo pena de multa. Aquí empezamos con un delito moderno: la comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. Por favor, Shelly Zúñiga, ¿podría leer el artículo 195? Buenas noches, licenciado. Sí, artículo 195. Exhibiciones obscenas. Quien en sitio público o abierto o expuesto al público ejecutare o hiciere ejecutar actos obscenos. El BIS. El BIS. Okay. Ay, qué asco. Comercialización o difusión de prórroga de personas menores de edad. Quien publique o produzca, importe, exporte, distribuya, transporte, exhiba, elabore propaganda, difunda o comercie de cualquier forma a través de cualquier medio material pornográfico de personas menores de edad o con capacidad volitiva o cognitiva en donde se utilice su imagen o voz real o simulada, será sancionado con prisión de 6 a 8 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Aquí está protegiendo la indemnidad de la persona y la pena es tanto en prisión como en multa. Y ya sabemos que si no se paga la multa, se convierte a prisión. La posesión de material pornográfico de personas menores de edad es un delito. O sea, por más que haya libertad de pensamiento, por más que haya recreación artística, si usted encuentra en su computadora, en su celular, en su dispositivo, material pornográfico de menores o de personas con incapacidad volitiva o cognitiva, tiene prisión de 2 a 4 años. Y por eso es que cuando ustedes miran las redadas que se hacen en los delitos sexuales, puede ser que sea una persona aparentemente honorable y todo, pero se ingresan a su casa y encuentran material pornográfico en su computador, comete delito y lo pueden conducir. Pero generalmente esto no funciona tan así. Generalmente el que mantiene material pornográfico es para compartirlo. Y entonces vamos a estas figuras donde a veces es necesario entrar a círculos privados de confianza para poder descubrir. Aquí en Guatemala, digamos, se encontró en las ofertas que publican los hoteles o los moteles
y en varios servicios de alojamiento, y usted tenía la opción de decir si quería compañía o no quería compañía, de qué sexo la prefería, de qué edad, y de acuerdo a las características le iba ampliando la suma que le cobraban por noche. Lógicamente, como es un caso que yo conocí, pero que estaba en proceso, es el famoso hotel de los monos sabios, y entonces no sé en qué habrá parado, pero por eso es que dicen que Guatemala es un paraíso sexual para adultos, porque usted aquí consigue paquetes armados con todo tipo de persona, hombre, mujer, menor, pero que desgraciadamente no se le ha dado el interés en seguirlo. Son de los delitos que permanecen, que todo el mundo sabe, pero que nunca son perseguidos. Licenciado, perdone, un ejemplo con una persona con incapacidad volitiva, que no tenga capacidad de voluntad. Una persona que queda, digamos, cuadripléjica o parapléjica, a la que hay que vestirla, a la que hay que bañarla, si el que encargado de su actividad de limpieza tiene relaciones sexuales o favorece relaciones sexuales y a veces ni siquiera puede hablar, prácticamente es un delito que puede pasar inadvertido, ¿verdad? Porque son delitos en los que no, digamos, no son tan fáciles de descubrir. Por eso inclusive hay personas que cuando se descubre que son víctimas de estos delitos, las reglas de valoración de la prueba para con ellas son distintas que para las personas que disponen de su capacidad de habla y de expresión. ¿Ya? Ya, muchas gracias, licenciado. Sí, es que tenía confusión con volitiva y cognitiva, ¿verdad? Porque dije cognitiva, por ejemplo, las personas con síndrome de Down o que tienen algún problema en cuanto a la memoria o a sus capacidades Sí. de- Volitiva es de capacidad de movimiento y cognitiva capacidad de, mentales. digamos, de voluntad, Ujú. de expresar su voluntad, de entender el conocimiento, o sea, es, prácticamente se complementan las dos, pero sí hay diferencia. Sí, sí, ya ahorita sí, ya con ese ejemplo que nos dio, ya hice la diferencia. Muchas gracias. Vale. Léame por favor, Lisette, el 195. ¿El que tiene en pantalla, licenciado? ¿Sí? Muy bien. Artículo 195. Circunstancias especiales de agravación. Las penas para los delitos contemplados en los artículos 173, 188, 189, 193, 194, 195, 195 bis, 195 ter se aumentarán 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 y mayor de 14 años de edad. En 3/4 partes si la víctima fuera persona menor de 14 años.
y con el doble de la pena si la víctima fuera persona menor de 10 años. Esa es una grabación. Y en cada grabación, ustedes van a tener que hacer el cálculo del mínimo y el máximo para calcular la pena. Si en su caso se tratara de un delito contra la indemnidad y fuera agravado de acuerdo a este 195. Bueno, vamos a ver un poco de las disposiciones comunes. Este delito en un momento fue considerado como de acción pública dependiente de instancia particular. Esa reforma la tenía el Código Penal antes de la reforma del 13-89. Pero a partir del 9-2009 se volvió a poner como un delito de acción pública perseguible de oficio, porque era ridículo que siendo delitos contra la indemnidad y la libertad dependieran de previa autorización. Entonces se consiguió que fueran nuevamente perseguibles de oficio. Había una norma que decía que el perdón de la ofendida o su representante extinguía la acción penal. Esa norma fue eliminada también porque la representante podía tener algún dinero y por eso lo perdonaba, pero el daño a la víctima subsistía. Entonces, para eliminar eso, se dijo que no había perdón y que el ejercicio de la acción penal tenía que ser, como dice el principio de irretroactividad, que no se podía suspender ni interrumpir. Léame, por favor, don Salomón Alvisures, la segunda parte de la gráfica. Lo que está en pantalla, ¿verdad, Lick? Sí. De la acción penal. Cuarto, la Procuraduría General de la Nación se constituirá de oficio como querellante adhesivo y actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz que carece de representante legal o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su representante legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez víctima de acuerdo a su interés superior. Okay. Quinto, el Ministerio Público se constituirá de oficio en actor civil cuando la víctima sea una persona de escasos recursos económicos. Sexto, los jueces están facultados para hacer declaraciones que procedan en materia de filiación y fijación de alimentos, cuando así sea solicitado por la víctima o su representante legal. Ok. Aquí se mira las medidas que toma el Estado. Si una menor o una persona incapaz no tiene representante, actúa la Procuraduría General de la Nación. Si hay conflicto, por ejemplo, el papá usaba de la hija
hay conflicto de intereses, entonces, ¿quién va a llevar a cabo la acción? La Procuraduría General de la Niñez. Cuando las personas son de escasos recursos, quien debe representarla civilmente es el propio Ministerio Público. O sea, son normas todas que permiten el ejercicio libre de la acción penal cuando se trata de menores. El 198 nos dice que para valorar la autoría y la participación, los siguientes. Sígame haciendo el favor, don Salomón. Con gusto, Lic. Penas accesorias. Artículo 198. A los responsables de los delitos a que se refiere el título tercero del libro segundo del Código Penal, se les impondrá, además de las penas previstas en cada delito, las siguientes. Primero, si el autor es persona extranjera, se le impondrá la pena de expulsión del territorio nacional, la que se ejecutará inmediatamente después que haya cumplido la pena principal. Segundo, si el delito es cometido por una persona jurídica, además de las sanciones aplicables a los tutores y cómplices, se ordenará la cancelación de la patente de comercio, así como la prohibición para ejercer actividades comerciales por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. Tercero, si el autor comete el delito de abuso del ejercicio de su profesión, se le impondrá la inhabilitación especial de prohibición de ejercicio de su profesión o actividad por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. Cuarto, conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. Ok. Entonces vemos que además de las penas propias que imponen los delitos, en los casos contemplados en el artículo 198, hay penas que se aplicarán, digamos, si son extranjeros, se les va a expulsar del territorio al terminar la pena. Si se trata de profesionales, también la inhabilitación absoluta. Si se requiere licencia, la inhabilitación especial. Cuando son personas jurídicas, también se les va a imponer una sanción para el comercio. O sea que el delito trasciende ahora como trasciende la pena, que ya no es simplemente para los personas físicas, sino que con el 38 aceptamos las personas jurídicas. ¿Quién me quiere leer 199? Con mucho gusto, licenciado. Permítanme, Rosy Gudiel. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, perdón, artículo 199. Sí, pero ¿Los pendientes? no lo hemos explicado. Permíteme que le expliquemos y entonces después me hace preguntas si le queda duda. Evelyn Grijalva. Licenciado, entendí que hay que explicar el 199. Ahorita vamos a trabajar el 199. Y entonces léamelo, Rosibel, por favor. Tu micrófono, Rocibel, lo tenés apagado.
¿Me escuchan? Penas Sí. para los cómplices. Ahí está. Los ascendientes, tutores, protutores, albaceas, maestros o cualesquiera otras personas que, con abuso de autoridad o de confianza, cooperen como cómplices a la perpetración de los delitos de violación, estupro, abusos deshonestos, rapto, corrupción de menores o delitos contra el pudor, serán sancionados con las penas que corresponden a los autores. Mire, aquí nosotros sabemos que la teoría nos habla de que los cómplices, cuando son acciones no principales, reciben una pena menor a los autores. Pero en este caso, en el caso de los cómplices en los delitos sexuales, por el nivel tan alto que tiene el Estado en la confianza de estos, le permite al juez, en su caso, imponerle la pena que está destinada a los autores. Razonándolo, por supuesto. ¿Ya? O sea, sí es permitido. Pero digamos, aquí hay que tener cuidado porque aquí habla del estupro, abusos deshonestos y esos delitos ya no están. Entonces, cuando ustedes interpretan este artículo, es solo para los delitos que están vigentes, porque vimos que en materia de rapto, en materia de abusos deshonestos, ya eso está derogado. Entonces quedaría solo para los delitos vigentes. ¿Ya? Este matrimonio de la ofendida con el ofensor, que antes estaba vigente, pero que realmente era una aberración jurídica, ahora está derogado, excluido de la legislación guatemalteca. Y ahí terminamos, compañeros, esta fase de los delitos contra la indemnidad sexuales. Vamos a aprovechar el tiempo porque realmente cada vez se acorta más y ya tenemos casi los segundos parciales encima. Yo les había propuesto a ustedes, para no interrumpir clases, que los laboratorios se los voy a dejar yo a ustedes el sábado de 6 a 8, para que ustedes puedan trabajarlo y que no nos interrumpa las clases. La vez pasada creo que tuve aceptación. No sé si el representante me hizo el favor de confirmar la posibilidad de hacerlo así, porque yo creo que ni les afecta las clases y lo pueden hacer el sábado en la noche en periodo de 6 a 8. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado, sí está bien. Bueno, entonces, este sábado vamos a tener el segundo laboratorio de zona, otra vez con 5 puntos, de los delitos que hemos estado viendo hasta el día de hoy. ¿Sí? De 6 a 8 la hora. Siempre en Classroom se les va a anunciar
con tiempo. Y se va a abrir a las 6 de la tarde. Y la hora a las 8 de la noche, que es la hora de entrega. Bueno, siendo ahorita, vamos a ver un nuevo bien jurídico. Lick, disculpe, ¿Sí? este segundo laboratorio, disculpe, Lick, que yo tal vez no lo escuché, ¿de qué artículo abarcaría? Perdone. Mire, yo no le puedo hablar de artículos porque, como le digo, el Código Penal está desde el 1 más todo lo que hemos visto. Digamos, hasta lo que veamos el día de hoy. Ah, perfecto. Puede verse en ese segundo laboratorio. Licenciado, perdón, se me cortó el internet. ¿A partir de qué artículo, licenciado? Perdone. Del 1 hasta lo que veamos el día de hoy. Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar de los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. Este es un bien jurídico, bueno, dos bienes jurídicos muy importantes. Guatemala garantiza la libertad de locomoción y cualquier guatemalteco tiene derecho de desplazarse dentro del país y fuera del país, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que tal vez la figura más conocida para ustedes, que es un delito que dijimos que había estado muy cambiante, había tenido una historia, digamos, una historia de cambios muy particulares, es el delito de plagio o secuestro. Les voy a contar. En Guatemala, el plagio o secuestro, como estábamos en la época de la posguerra, bueno, del conflicto armado, porque no es guerra, es conflicto armado, entonces se hablaba de rescate, canje o recompensa. Privar a la persona de su libertad de locomoción a causa de, digamos, de rescate, que es lo más clásico. También canje de personas. Y esos tres eran los verbos rectores. Pero como en un momento dado aumentó los secuestros y el gobierno no podía detener a los secuestradores, pero se le ocurrió reformar la ley, entonces el original que había salido tenía la pena de muerte cuando falleciera la víctima. Pero después quitaron ese supuesto y pusieron el de cuando a la víctima le causaran lesiones graves, gravísimas, cuando fuere menor de tal edad. Y entonces en los tres se podría poner la pena de muerte
lo que hizo que la sentencia Raganjó sentara el precedente de que no se podía ampliar los tipos penales, imponer pena de muerte, porque eso era como crear nuevos delitos. Siguió la evolución del delito de secuestro y se hablaba del secuestro express, que se llevaban a las víctimas, sacaban todo lo que tenían en los cajeros, a veces abusaban sexualmente de ellas o ellos, y entonces la CICIG promovió una reforma que fue la última que se dio, y ahora tenemos el secuestro, es por naturaleza un delito de resultado en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si a usted le privan de su libertad el día de hoy, el secuestro va a estar permanente todo el tiempo que usted no se halle dónde está, y entonces las reformas que le hagan al delito, esas reformas van a seguir siendo válidas para su caso, aunque lo hayan secuestrado usted en el 80 y aparezca en el 2005. O sea, su delito se entiende al momento de aparecer, no desde el momento en que se cometió, porque es un delito permanente. Eso lo dijo nuestra Corte de Constitucionalidad en la época del maestro Francisco Flores, que estaba de presidente. Un fallo muy interesante, si puedo se lo subo. Y entonces vamos a leer el primer párrafo de este artículo. Por favor, Claudia, Eugenia. Buenas tardes, licenciado. Lo que está en pantalla. Sí. Plagio o secuestro, artículo 201. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual. Se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Okay. La frase subrayada fue declarada inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 24 de octubre de 2017, expediente 5986-2016. Si ustedes miran, aquí se había puesto una pena fija de muerte a los autores materiales o intelectuales. Como se revisó la medida esa, como resultado de ello, se anuló la pena de muerte y se aplicó la prisión de 25 a 50 años. Vamos a ver. Léame el siguiente pedacito. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. Ok. ¿Qué les llama de atención esta frase?
sea, ¿cuál es la importancia de esta frase? La de los cómplices o encubridores, licenciado. ¿Pero por qué? Porque no precisamente que estén implicados o que ellos hayan efectuado el plagio o secuestro, sino por encubrir o callar el acto, licenciado. No, porque en Guatemala los responsables solo son dos: los autores y los cómplices. No hay un encubridor como responsable. Este código rompió la doctrina de autoría del Código Penal e incluye a los encubridores con una pena, digamos, que se equipara casi que a la del cómplice. Y entonces resulta que en este delito hay autores, cómplices o encubridores. Y encubridores, perdón. Es decir, altera totalmente la fisionomía de nuestro código. Sigamos, Claudia. Así, licenciado. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material, en cualquier forma y medios. Será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Bien. Aquí estamos hablando que están cambiando un delito que es eminentemente el resultado llevarse a la persona por el inminente peligro de poder privarla de su libertad. Es decir, tenemos un delito que ya no es solo de resultado, sino que es de peligro en concreto. Y además, el problema va a estar en que si hay una manifestación ahorita y en ese momentito atentan contra sus bienes, no contra su vida, sino que como los bienes son perecederos, usted los va a perder por la manifestación. Se está abriendo la puerta a poner un delito grave contra personas. Una toma de edificio del estudiante donde no dejan salir a la junta directiva también podría tomarse como un delito de secuestro. O sea, tiene que ser muy sabio el juez para poder establecer, no irse hacia la letra muerta, sino que ver realmente si se dan los elementos del delito de secuestro. Este caso tiene una dedicatoria muy especial. Una muchacha era novia de un jefe de pandilla, de la Mara 18. Y entonces, como no lo estaban dejando verse, planearon los dos irse cuando iba a ir la mamá al mercado y la iba a llevar,
que la amenazaran, la Patoja se fuera con el muchacho, se subieran a una moto, a un carro que habían adquirido. Así lo hicieron, pero la policía los persiguió. Y a 2-3 cuadras chocó el carro, pero la Patoja, que ya era mayor de edad, testificó a favor del novio, que dijo que ellos eran por una cosa por amor. Y entonces el Ministerio Público y la CICIG, que ya estaban pidiendo plagio, secuestro, se quedaron con las ganas porque el juez dijo que era una detención ilegal y le dio medida al Patojo. Entonces, de ahí que vino esta reforma. Pero sigamos leyendo, por favor. Sí, licenciada. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos que la han aprendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. O sea que ahí tenemos pues que el delito de plagio, secuestro, se amplió desmedidamente, de tal cuenta que un grupo de trabajadores guatemaltecos que se van a poner a las puertas de una maquila con el ánimo de que no se lleven la maquinaria y no van a dejar a ellos sin bienes que embargar, porque los sueldos son títulos de primera clase, pero si no hay nada que embargar se pierden, podrían ser acusados de secuestro si se toma la ley demasiado literal. Por eso es que la ley tiene que analizarse privando la justicia. Si es un delito efectivamente de secuestro, hay que hacerlo valer, pero si no, hay otras opciones que nos da nuestra ley para delitos menos graves o con soluciones económicas, civiles, laborales de otra medida. Por eso es que ustedes, digamos, ya inmersos en lo que es los principios democráticos, no tienen que permitir que esto pase y se dicten situaciones que no son. Bueno, entonces quedamos claros con el plagio secuestro, que se cambió, ahorita se reformó y ahorita son delitos tanto de resultado como peligro, de acuerdo al párrafo que se esté viendo, ¿verdad? Entonces hay que ser muy analista de qué párrafo es el que estamos refiriendo. Inclusive ahí mismo habla de peligro y el otro habla de consumación total. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, compañeros, y les encargo que veamos. Hay 3 convenciones internacionales que hay que leer
para ver estos delitos que vamos a ver aquí, que es la de la desaparición forzada, la tortura, ¿verdad? Que vamos a tener que leerlas, yo se las voy a subir para que las lean, para poder entender en mejor forma estos delitos. Les agradecería mucho si pudieran adelantar la lectura del 201 bis. ¿Qué? No sé. Por favor, hay un micrófono abierto. Vamos a ver. Perdón, licenciado, ya lo cerré. Bueno, entonces la tortura, les decía yo que hay que leer, pero junto con la convención. La desaparición forzada, el sometimiento a servidumbre y la discriminación. Que una persona que nos habló de la discriminación y vimos algo de eso, pero ahora lo vamos a ver concretamente. La trata de personas y la recomendación por la trata, o sea, del 202 al 4, perdón. No, 5. Del 202 al 205, por favor. No van a entrar en el laboratorio, pero yo les voy a subir las convenciones para que las lean. Y de repente, ahí en el laboratorio, si les pongo alguna pregunta de las convenciones. ¿Vieron? Sí, licenciado, gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Se le agradece mucho. Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick, muy amable. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches, licenciado.